Y aquí estamos para la segunda hora que se nos viene por delante de esta travesura radial, de este chiringuito que hemos armado, cerquita del programa 100. Qué miedo que tengo al test que me van a hacer de la argentinidad para darme la nacionalidad, la audiencia de la pizarra, las preguntas que me van a preparar. Ya le pedimos que manden cualquier pregunta a nuestra jefa de redes, a nuestra Cintia, y al equipo le pido por favor que tenga, no sé, que me traten bien, no sean malos. Abraham, Chris, Lean, a todo el equipo ampliado, Jair, Bahía, Danila, Paquito, toda la banda, a la gente multicolor. Hagan preguntas no no, simplemente, ¿no? No me hagan decir chimichurri muchas veces porque me puedo confundir. No sean, por favor. Pero bueno, eso va a ser dentro de pocas semanas. Ya quedan poquitas semanas para celebrar. Nosotros siempre buscamos cualquier excusa para celebrar lo que sea. También el programa número 100. Ahora, lo dijimos al principio del programa, nos vamos a meter en un contenido, en un bajo la tiza, que es como le llamamos nosotros al espacio más de investigación, de análisis, de encontrar algunos hallazgos, a veces en las ciencias, investigaciones que hace el equipo, Abraham, Chris, Abraham. Hoy, una pregunta que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo, y creo que mucha gente se la hace. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos el camino del optimismo? ¿O por qué elegimos ser pesimistas? ¿Por qué? ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Qué marca esa decisión vital, eh? Y digo vital porque nos acompaña. Nos acompaña hasta, yo diría, al final de nuestros días. ¿Qué razones hay para hacer una cosa u otra? Siempre me lo pregunté y lo digo con la mayor sinceridad del mundo. Si había una cuestión genética, si había una cuestión de contexto social, si había una cuestión de aspecto estrictamente psicológico. Bueno, es un tema con muchas aristas, controversial, ¿no? Me imagino que con ambigüedades, como no podría ser de otra manera. Abraham viene trabajando este tema y así que todo tuyo y vamos un poco comentándolo a medida que vayas planteando los hallazgos que has encontrado en esta investigación, pesimistas u optimistas. ¿Por qué? Así es, compa. La verdad es que ha sido apasionante, ¿no? Indagar en este tema, ¿no? Hay muchísima literatura al respecto, literatura científica, además, que nos puede ayudar a aterrizar en tesis bastante más consolidadas, ¿no? ¿Cuáles son esos factores, Alfredo, como planteabas, que nos condicionan hacia lo uno o hacia lo otro? ¿Qué nos hace optimistas? ¿Qué nos hace sentirnos más bien pesimistas? Yo recuerdo alguna vez que Rafael Correa dijo una frase, no sé si es de él, ¿no? Él decía, Abraham, eh, un pesimista simplemente es un optimista con mucha más información, ¿no? Y me pareció muy curioso, me pareció muy curioso. Y yo les quería preguntar, compas, ¿ustedes cómo se sienten? Me gustaría saber si Chris es una pesimista optimista o si acaso eres una pesimista esperanzada o una optimista trágica. Chris, lean, ¿qué me di cuentan? Depende del día del mes, pero en general creo que me gusta más ser optimista, ponerle ahí lo positivo la mirada positiva a las cosas y buscarle la vuelta. ¿Y tú, Lean? Depende en qué área. Por ejemplo, en el fútbol arranco siendo optimista y enseguida me pincho y digo, no, otra vez. Y en lo que es la política suelo ser, digamos que pesimista como para protegerme, ¿no? De no defraudarme. Ah, eso es un blindaje, ¿no? Es un mecanismo de Sí, sí, defensa, sí, ¿no? ¿Y tú, exactamente. y tú, Abraham? Yo soy un optimista, creo, sí, soy un optimista. Hay ratos en que uno siente obviamente algún bajón, pero en general mi perspectiva y forma de ver las cosas es con bastante optimismo, compas. Yo En todo solo caso, soy pesimista en el fútbol, como dice Lean, por cábala. Ni siquiera es ah, auténtico. Es más bien una cuestión cabalística. Pero en el resto de las cosas, yo siempre en eso digo, para arrancar, que no nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas. Con la que está cayendo, con la que cae encima, no le demos más no ventajas al adversario. No. Ser pesimista es empezar a ir perdiendo. Así que bueno, pero hay explicaciones. Seguramente las hay y espero escucharlas, Abraham. vamos, si te parece, Alfredo, con los datos más duros, ¿no? Una parte de esta predisposición al optimismo o al pesimismo es, atención, compas, genética, tal como lo escuchan. Hay una cuestión de genes en este tema. El resto, bueno, viene condicionado por el ambiente y por la educación. Pero según estudios, en general, tenemos una mayor tendencia a pensar que las cosas nos van a salir bien. Es decir, somos tendencialmente optimistas. El psicólogo Neil Weinstein acuñó el término sesgo optimista, esto en el año 1980, ya para que vean desde cuándo se viene estudiando este tema.
mostró en varios estudios que casi todos tendemos a creer que nuestras posibilidades de experimentar un evento negativo están por debajo de la media. Casi nadie cree, compas, tener una probabilidad del 33%, por ejemplo, de sufrir un cáncer a lo largo de su vida, o más del 50% no cree que pueda llegar a divorciarse, aunque eso es lo que dicen las estadísticas. ¿Qué me dicen? Es decir, a ver, porque ya empiezas a introducir cuestiones complejas, ¿eh? Absolutamente controversiales. Primero me llama la atención lo del la cuestión genética. Pues siempre es una cosa que uno pregunta, duda, si es una cuestión estrictamente psicológico, si hay gen. Bueno, que haya estudios que plantean que haya un gen es interesante para considerar, ¿no? Y lo segundo es cierto que cuando, me imagino que de niños, nadie aparece con este sesgo, ¿no? De en lo negativo. Si tú le preguntaras a todos los niños, incluso hasta las juventudes, no creo que nadie proyectar a tener un cáncer o proyectar a tener una enfermedad o proyectar a tener una situación negativa. Seguramente hay mucho de esta sociedad que nos provoca, ¿no? Ir encaminándonos o arrinconándonos en el pesimismo. Quiero escucharte más. Escucha, Alfredo, en el tema genético, solo para dar un dato más sobre este tema, hay estudios que se han hecho con mellizos, ¿no? Ajá, Adoptados por buenísimo eso. diferentes. Sí, sí, sí. Y son mellizos adoptados por diferentes familias, es decir, mellizos huérfanos que fueron adoptados por diferentes familias. Bueno, esos estudios que se hicieron, ¿no? Por cierto, es un prestigioso psiquiatra español, profesor en la New York University, Luis Rojas Marcos, quien Muy lideró este conocido, estudio. muy conocido. Muy conocido, un tipo, bueno, con sus credenciales científicas, ¿no? Él llegó a esta conclusión, ¿no? Cerca de la mitad de las diferencias entre seres humanos se debe a factores genéticos. Nadie es 100% pesimista u optimista, pero si hubiera que cuantificar este último, este psiquiatra español sostiene que en sus últimas investigaciones el componente genético supone un factor decisivo y se habla de que un 30 o un 40% de la capacidad de ver la vida de esta forma se debe directamente, compas, con los genes. Es decir, que se hereda mucho de la forma como nosotros enfrentamos la realidad y observamos la vida. Increíble porque de verdad que no lo podía imaginar del todo que había ese componente genético tan fuerte y el prestigioso Marcos, si lo dice él, hay que al menos considerarle porque no es un loco que pueda decir cualquier cosa, sino es una persona con mucho reconocimiento, mucho prestigio, realmente da gusto escucharle. Cuando habla, además divulga muy bien, tiene esa capacidad divulgativa top. Me quedo así porque no sé lo que piensa nuestra audiencia, si creen que de verdad hay ese componente genético tan relevante. Y incluso ya me pregunto, ¿de dónde lo heredamos? ¿De nuestros papás, nuestros abuelos? Me hace dudar, ya me estoy pensando si es de mi papá o de mi mamá. Me imagino que todo el mundo se está haciendo la misma pregunta. Otra pregunta que les lanzo, compas, para el debate. ¿Pesimistas porque nos va mal o nos va mal porque somos pesimistas? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué va antes, no? El huevo o la gallina. El ambiente también influye, compas, en nuestro mayor o menor optimismo. El hecho de que las cosas nos vayan bien puede contribuir a que confiemos en que nos van a seguir yendo bien, ¿no? Pero aunque esto es cierto, el efecto también va en sentido contrario. El optimismo hace que las cosas nos vayan mejor y al revés con el pesimismo. Esto quiere decir que el sesgo optimista del que hablamos al principio tiene consecuencias útiles y positivas. Es bueno ser optimista, es rentable y nos ha ayudado como especie además. Es un tema también que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Con la adaptación de la especie. Aunque el optimismo puede llevarnos a un comportamiento irracional, por lo general nos protege de las incertidumbres y de las dificultades, lo que se traduce en menores niveles de estrés y ansiedad. Además, contribuye el optimismo a proporcionarnos, compas, una mayor motivación para llevar a cabo planes e ideas. Lo que decías, Alfredo, hay que enfrentar las cosas con optimismo y eso es enfrentar, digamos, poner un pie derecho, ¿no? En las empresas que nos planteamos. Lean. Sí, no, estaba pensando mientras hablabas, Abraham, que por lo que planteás, ser optimista es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero digo, ser excesivamente optimista a veces no genera un poco de baja tolerancia a la frustración, porque de repente algo sale mal y no se convierte en una enorme frustración por más que sea algo chiquito. No, yo me niego a pensar eso, Lean, ¿por qué? Porque no es contradictorio ser exageradamente optimista y saber perder. Porque yo creo que es bueno lo que dices, pero a mí me parece que el aprendizaje a perder, lo cual no significa que lo disfrute. Porque yo siempre digo de broma a
que no me gusta nada, que no me escuche nadie, lo del espíritu olímpico, eso de que lo importante es participar. ¿Qué va a ser lo importante participar? Lo importante es ganar. Esto para los derrotados siempre fue fantástico. Yo cuando voy en política y voy siempre perder, perder, no, lo importante es participar. Y no, lo que quiero es ganar y transformar. Con el fútbol, no, lo importante es participar. Eso insisto. Pero sí es relevante, creo, saber perder, porque evita lo que bien planteas, Lean, de las frustraciones. A mí, del optimismo que planteaba Abraham, es como que yo siento que el ser optimista es rentable, como tú bien decías, porque te permite ser menos miope. O sea, el pesimismo lo que hace es evitar posibilidades en un escenario. Eso es lo que siento con el pesimista, que en un escenario complejo, que es la vida, la toma de decisión de cualquier cosa, el pesimista ya elimina 10 opciones. Y eso le hace que de alguna manera tenga menor capacidad de visión de lo que está ocurriendo. Yo creo que el optimista lo que hace es que al revés, genera 10 escenarios posibles nuevos. Algunos serán irrealizables, da igual, pero es fantástico, por eso me parece más rentable. Y luego pensar optimista es pensar con buena onda, con buena vibra. Pensar pesimista, no, ya está casi por anticipada la derrota. Lo cual, insisto, con cuidado del manejar el saber perder. ¿Qué decías, Lean? No, que quizás ser excesivamente pesimista incluso te genera consecuencias en lo físico. No sé, me imagino quizás una relación un poco De hecho, mágica entre pesimistas y gente que se queda calva, ¿no? Algo así. Yo creo mucho No, en las energías. A mí me parece que los que son, además que vas atrayéndolo, ¿no? Te rodeas de gente pesimista, de ideas pesimistas. Entonces, finalmente, aunque sea bueno lo que haya pasado o lo que esté por suceder, finalmente siempre lo ves como malo. Y yo cla- creo que eso sí enferma, enferma. genera como una espiral. Es cierto lo que dice Chris, ¿no? De que al final es un proceso, una dinámica, un bucle, ¿no? Que va entrando, suma uno lo otro. Realmente, sí, estas dinámicas pesimistas a mí me echan a temblar. a mí me parece el compás que al final lo que hay detrás es el miedo a la decepción, ¿no? Es como que el pesimista, por ese miedo a la decepción, prefiere mantenerse en un estado casi que de cinismo, ¿no? De ver la vida de una forma hostil. El optimista se da es la posibilidad, se permite, ¿no? Decepcionarse, forjarse expectativas, pero al final decepcionarse. En Lean, todo caso me parece... perdona, iba a decir algo, Ah, Lean. sí, sí. Que eso es lo que me pasa a mí. Yo planteo acá una pregunta un poco, un tanto polémica, de decir, es realmente muy difícil quizás para mí pensar en estos términos, ¿no? Pero ¿no es un poco contradictorio ser idealista, progresista, de izquierda incluso, y ser optimista, sabiendo que generalmente los que tenemos esa concepción de la vida y esos valores, llevamos las de perder en este mundo ¿Qué tan injusto? llevamos las de perder? ¿Pero qué dices, Leandro? No, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué llevamos las de perder? Llevamos las de ganar. No, esto, disculpen, voy a incendiar las redes, lo sé. Interesante Es ejercicio, que ¿ah? es el tango, es el tono del tango, es el Es el tango, tono Cambalache. rioplatense, están siempre es así, ay, 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 con es ese el tono. excesivo porteñismo Le que lleva la sale, Creo que le es sale en sí, el el porteñismo, el porteñismo. argentinismo, le Ay, salió. no, no, cuidado, Cris, que no salen los cordobeses, ¿eh? El porteñismo, que nuestro Guillermo Glietti, defensor de la República de Córdoba, va a decir cualquier cosa al aire, ¿eh? Bueno, a ver qué más habrán tenemos. Me parecía interesante lo que planteaba Lean, ¿no? De que inclusive este estado de ánimo podría somatizarse, no sé si lo digo bien, en el cuerpo, ¿no? Podemos tener alguna expresión. Escuchen esto, hay un estudio que se hizo con enfermos de cáncer menores de 60 años. Pónganle mucha atención a esto. Los pesimistas tenían más probabilidades de morir en los primeros 7 meses que los optimistas con pronóstico y estado de salud similar. En otro estudio, compas, los optimistas mostraban una recuperación más rápida tras una operación del corazón y tenían menos posibilidades de recaer. Es decir, que esto inclusive se puede traducir en la forma como vamos reponiéndonos de enfermedades. ¿Qué me dicen? Interesantísimo eso, ¿eh? Porque ahí sí que no, ¿quién no le habrá pasado con un familiar, con un amigo? Y realmente cuando uno ve que alguna persona querida que afronta con optimismo o con fuerza, con fortaleza anímica, una situación extrema, creo que tiene más posibilidades de seguir ganándole la partida. No significa que le vaya a ganar siempre la partida, pero sí creo que gana más y yo creo que se somatiza el pesimismo ante situaciones extremas. Para mí eso es una máxima y no sabía ni siquiera que se había estudiado como tal, pero me parecía como un sentido común, una sensación, ¿no, Lean? Sí, digo, ahora voy a hacer otra argentineada, ¿no? O porteñada.
lo importante de psicoanalizarse, ¿no? Entonces, Ya hablando en estamos, estos ya términos, estamos. No, 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 no. No, veganismo, psicoanálisis, no puedo más, no puedo más. No, no. No, chicos, chicas, no me hagan esto, Lean, no, no. Por favor, ya le faltaba algo y a Lean es Messi y ahora me trae el psicoanálisis después acá. Claro, es que encima eso. Pero claro, ¿cómo van a ser optimistas acá, discúlpame, con tanta sobredosis de psicoanálisis? No, sigamos. No me voy a meter en un charco, ya me metí, ya me metí. Compas, hay un rasgo que es muy característico de los pesimistas y de los optimistas. No sé si estén de acuerdo. Los optimistas piensan que el presente es mejor que el pasado. Digamos que los optimistas siempre están pensando que su situación actual es mucho mejor que lo que pasó antes. En cambio, los pesimistas piensan que el futuro será peor que el presente. Están más obsesionados con el futuro. Me parece que es interesante Está indagar en bueno, esto. está bueno. ¿Podemos esperar algo bueno del futuro o por el contrario el panorama se tiñe de oscuro? Los optimistas dicen que nunca estuvimos mejor que ahora, compas, y que nada puede ser peor que el pasado. Los pesimistas, como decía, dicen que estamos ante las últimas chances de reaccionar frente a una declinación de grandes proporciones con final incierto, ¿no? Algunos de los ejes del debate son la tecnología, el cambio climático, el capitalismo, ¿no? Y la política, por supuesto, no podía faltar la política. Para convencerse de que estamos en el mejor de los mundos posibles, dicen los optimistas, solo hace falta echar una mirada hacia atrás y adquirir perspectiva. Y hay un escritor, compas, un historiador liberal, es sueco, se llama Johan Norberg. Él ve un horizonte promisorio cuando alza la vista. Él propone esto, ¿no? Defiende el capitalismo global. Norberg dice que comparte con muchos de los defensores del capitalismo un optimismo metodológico. Miran al edificio entero en vez de detenerse en el ladrillo. ¿En qué consiste esto, compas? En servirse de estadísticas. Al final se apoyan en las estadísticas, que por ejemplo señalan que las minorías reciben un mejor trato hoy que hace 100 años y que la discriminación y la violencia hacia determinados grupos que existe no serían ahora incentivadas por los gobiernos. Y en esa línea se aborda cuestiones como el empleo, la esperanza de vida, la higiene y la alimentación. En todos los casos, los gráficos le dan un resultado positivo con respecto al pasado. ¿Qué les parece? Yo creo en esto, Abraham, dos cosas. Una, que me estaba haciendo pensar, que creo que influye mucho la cuestión generacional, ¿no? Porque también hemos escuchado muchas veces a los Cierto. viejos a apelar de una manera nostálgica al pasado siempre fue mejor. Que eso es muy común, hacerle ciertos guiños, porque me imagino que recordarán su juventud y probablemente ven el escenario como más optimista, ¿no? Me parece que hay una cuestión generacional que debe estar relacionada con lo que plantea. Yo sí creo que hemos ido siempre a mejor. Ahora, introduzco algo como duda, pregunta, ¿cómo afectará una pandemia a la cuestión del pesimismo o el optimismo? Porque recuerdo al principio de la pandemia la cantidad de textos que salían de que vamos a salir mejor, otros decían vamos a salir peor, o como dijo Darío Grandinetti aquí en la pizarra, vamos a ser iguales. Los que eran buenos serán más buenos, los que eran malos serán más malos. Pero surgieron muchas teorías, ¿no? Del impacto de la pandemia en el futuro, y me parece que eso también estaba en el fondo. Quien escribe algo en una línea u otra, más allá de la base científica, que no la dudo, tiene que tener una cuestión pesimista u optimista, ¿no? Yo creo que por ahí también viene bastante la mano. Y hay una relación que yo quisiera preguntarte, Abraham. La relación entre los que tienen plata y el pesimismo o el optimismo. O sea, ¿qué relación hay? ¿Los ricos son más optimistas o más pesimistas? Este tema es realmente fascinante, compas, porque yo hubiera pensado, ¿no? Que los ricos son más optimistas, porque claro, tienen digamos, sus circunstancias son más favorables, ¿no? Para poder pensar en que los resultados de su accionar van a tener frutos. Pero miren lo que me topé con los estudios en los que estuve indagando. Es una paradoja, ¿no? La gente de los países más pobres son más optimistas que los ricos. Es lo que describe la encuesta global fin de año realizada por Gallup. Esto del 2018. El miedo a perder lo que se tiene es mayor que el miedo a no tener, es lo que opina finalmente el sociólogo Kancho Stoichev, presidente de Gallup. ¿Qué les parece esta premisa? Es un tema muy provocador, Abraham, e interesante, ¿no? Yo no lo pensaba asociar así. Recuerdo que yo estudié mucho tiempo la cuestión de la felicidad como subjetividad económica. Se estudia en el mundo, ¿no? Hay infinitos trabajos al respecto. De hecho, en el Ecuador se ha hecho mucho trabajo en esa Sí, línea, lo ha hecho René Ramírez y otros tantos autores, ¿no? El mapa de la felicidad global. Y a uno le entra hay un libro del Banco Mundial del año 2000 que es La voz de los pobres. ¿De qué se trataba? En preguntarle a la gente cuán felices se sienten. Esto prácticamente que tú estás planteando.
Y a veces uno dice, no sé, yo siempre escuché a mi papá, a mi mamá decir, no, es que no, la gente que tiene poca plata en África o que tiene poca plata en América Latina, en el fondo están felices. A mí cuando me dicen eso me echo a temblar. Porque también cuando dicen eso es como una manera de... Me ha pasado con mi tierra, con Cádiz, que es el lugar más pobre de toda España, el lugar con mayor tasa de desempleo de toda España. Pero son muy felices los gaditanos. Y bueno, yo diría, y sí, pero seríamos más felices si tuviéramos un poco de mejor condiciones de vida. O sea, ¿por qué carajo tenemos que estar con esas condiciones de vida? ¿Porque somos felices? Yo creo que ahí hay un tema que a veces la subjetividad de los que menos tienes, de que dicen que son más felices, es un mecanismo también de defensa para precisamente no asumir que tienen grandes falencias físicas, educativas, sanitarias. Y claro, que el rico sea el que se queje y que encima tengamos que ponerle el oído. Madre mía de mi vida. ¿Vas a decir algo, no, Chris? Sí, yo creo que eso va de la mano con la romantización de la pobreza o de malas condiciones en las que, bueno, tienes poco y aún así, ¿no? Es realzado como un valor prácticamente el ser optimista, incluso dentro de condiciones no tan favorables. Pero, ¿qué me dicen del clima? En esos lugares donde pega más el sol, yo eso sí te lo creo, ¿no? Creo que cuando tienes un poquito de vitamina D, Lo dice también te por hace tu ver la vida estadía, como por tu más... estadía inglesa. Mm, sí y no, pero lo diría incluso por Togo, en donde Ajá. el sol sale cada día y calienta de una manera en la que, sin querer romantizar la pobreza, pues obviamente la gente muy diferente a cualquier otro país, incluso Venezuela, en el que yo haya estado. No, sí es cierto, es cierto. Yo no lo había Es pensado interesante como esto. tal, pero Sí, sí, también yo es estoy de verdad. acuerdo. Influye, ¿no, Lean? Sí, sin duda, sin dudas. En Brasil, por ejemplo, no sé, yo creo que los brasileños son mucho más felices que por lo menos los porteños, seguro. Pero Bueno, es ¿cómo no que va a estar feliz la gente con una playita y Ay, Con tantas copas del mundo que tienen. no me hablen de eso, los por favor. caribeños? Sí. Te invitamos, Lea. ¿Qué más? Abraham, para ir terminando, vamos a poniéndole ya a ir el fin de la investigación, que está buenísima. Bueno, si quieren, compas, hablemos de la región más optimista del mundo, que yo creo que Dale. podemos intuir dónde está, ¿no? Porque debemos sentirnos orgullosos. Somos los latinos los más optimistas, compas, y esto está estudiado, se han hecho algunas estadísticas. Los latinoamericanos son las personas más optimistas del mundo y varios países de la región están en el top 10 de lugares del planeta donde la gente tiene más sentimientos positivos, esto según los mismos sondeos de Gallup, ¿no? Se evaluaron los estados de ánimo entre 148 países del planeta, ¿no? Miren la paradoja. En el otro extremo, los habitantes de Singapur, estamos hablando de una potencia, Armenia, también Irak, son los que más tristes se sienten en el planeta. Panamá, Paraguay, El Salvador y Venezuela, para todos los sufridores, encabezan la lista de los países del mundo donde más gente respondió sí a 5 preguntas sobre su estado de ánimo, entre ellas sobre si durmieron bien, se sintieron bien tratados, si sonrieron durante el día o si aprendieron algo nuevo. ¿Qué les parece, compas? Yo, para cerrar, no tenía la menor duda, y lo digo así, que Venezuela es seguramente la gente con mayor grado de optimismo, mayor... hay muy buena onda, hay muy buena vibra, se nota, se percibe, y eso es algo que explica mucho la idiosincrasia, no tiene una raíz cultural, histórica, pero se nota mucho y a mí me encanta, me gusta mucho ese país también porque tiene algo muy especial en esto. Yo me atrevo a decir que también que los costeños, discúlpenme que me meta en el grupo, ahí le damos una también sobredosis de optimismo, y los del río, bueno, un poquito menos, los del río, un poquito menos. La sierra, yo recuerdo siempre en Bolivia que las frases empezaban ellos diciendo lamentablemente. Yo recuerdo en reuniones poner palitos en mi libreta cada vez que decían en una reunión lamentablemente, lamentablemente. Madre mía, de que lamentablemente estaba llena mi libreta con los lamentablemente. La historia dice mucho también. ¿Qué decías, Chris? Ah, pensaba que te había visto que querías hablar. Ahora sí, paramos, frenamos. Frenamos el... Alfredo, Dime, Lean. no, tengo una pequeña perlita que se me Dale. ocurrió mientras hablábamos que te va a sorprender. Es de una ex senadora que allá por los años 2000 en Argentina, del Partido Justicialista, Argentina con 25% de su ocupación, con una política económica dirigida por el Fondo Monetario, con un progresismo medio fantasmal aliado a la derecha radical. Teníamos todos los condimentos para ser pesimistas en Argentina, pero había una ex senadora
que decía esto en un programa de televisión, debatiendo con un intelectual que decía que él era pesimista, naturalmente pesimista por ser intelectual. Bueno, ella decía esto, a ver si lo tenemos. Una cita de Norman Mailer, que creo que es el referente fundamental de todo lo que está ocurriendo. Digo, Menem, de la Rúa Menem. Justicialismo, alianza o radicalismo y al inverso. Es un vaivén. Creo que son clonados. ¿Te coincide? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Que la descripción me parece que son más las cosas en las que se parecen que en las que se diferencian. Me parece que... ¿La diferencia es entre quiénes? Por eso se parecen. Lo que usted acaba de decir coincido, no se enoje que esté coincidiendo. Coincidimos, qué alegría. No se enoje que esté coincidiendo con usted. Yo soy más optimista que Franco en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Ahí coincido. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones. Que cuando toma una lista vea quién está y que decida en consecuencia. Y tercero, que a los que no están conformes, como tantísima gente está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe. Usted me perdona, me resulta un poco panglosiana su perspectiva. Sí. Y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo no tengo la soy. obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso Claro, yo tengo la obligación de ser pesimista y ser porque soy crítico. intelectual crítico, pero yo soy una militante política y Desde ya. quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted Porque- cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar, me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. Estoy en esto porque yo, pienso que las puedo cambiar. Literalmente me Buenísimo. quedo con eso. Si no creo que puedo cambiar las cosas, me quedo en mi casa. Ese es mejor corolario posible, ¿no? La voz de Cristina Fernández de Kirchner, claramente, creo que suscribimos todas y todos. Ese es el espíritu pizarrero. Paramos acá este debate. Dime, Abraham, ibas a decir algo. Alfredo, es que esto me parece la mejor antesala para hablar del personaje que viene ahora. Frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Me Lo dijo parece Antonio perfecto. Antonio Gramsci, ahora seguimos aquí en la pizarra.